Sean todos bienvenidos a un nuevo aeroreportaje. Me encuentro en el Aeropuerto Internacional José Joaquín de Olmedo, como ustedes muy bien pueden ver atrás mío. ¿Por qué estoy aquí? Porque estoy volviendo ahorita a mi casa, a Quito, y se me ocurrió, oye, nunca he hecho un reportaje mostrándoles cómo es el aeropuerto de Guayaquil. Vamos a revisar por dentro, por fuera, y por qué también lo considero yo que es uno de los aeropuertos más bonitos internacionales que hay, me atrevo a decir, en Latinoamérica, sobre los 4 millones de pasajeros transportados. Tal vez ustedes ya lo están viendo, van a ver algunos detalles, bastante verde, bastante vida. Bueno, vamos a ir revisando en un momento. También vamos a ver lo bueno, lo malo, porque este aeropuerto tiene ya sus años, esta terminal desde que fue inaugurada. Así que vamos a revisar todo eso. No solo se trata de lo bonito, lo bueno, también vamos a ver qué está malo, qué se puede mejorar, con el objetivo que justamente eso, se mejore este hermoso aeropuerto, que es el segundo aeropuerto más importante del Ecuador. Pero vale decir que si bien no es el más importante por número de pasajeros transportados, sí es el aeropuerto con más vuelos, más operaciones diarias. Un promedio de 210, 220 operaciones diarias tiene el aeropuerto de Guayaquil. En cuanto a pasajeros transportados anuales, 4.300.000 pasajeros aproximadamente, un poquito más, un poquito menos. Mientras que Quito, que es el más importante en pasajeros transportados, mueve 5.200.000 y un poquito más de pasajeros anuales. Así que acompáñame a este recorrido por el Aeropuerto Internacional de Guayaquil, José Joaquín de Olmedo. Vamos a conocer lo más que se pueda. Estoy yendo en vuelo nacional. Pero antes de avanzar, voy a mostrarles cómo es la zona de arribos nacionales, la manga, el corredor y la zona de retiro de equipajes. Y de ahí sí continuamos con el reportaje. Arrancando con el recorrido de esta terminal que tiene una extensión aproximada de 60.000 metros cuadrados y que su última fase de ampliación se entregó en el 2014. Les voy mostrando esta parte que es la pasarela de la zona de arribos nacionales. Como podemos ver, hay bastante vidrio a la derecha. Implementaron algunas imágenes turísticas y productos muy característicos de Guayaquil aquí a la izquierda. Es un lugar bastante interesante y nos permite ver también de muy cerca los aviones, tomar fotos, ver el paisaje hacia afuera, y en las mañanas ingresa bastante luz natural. Como pueden ver, hay bastantes fotos, lugares característicos, turísticos, que hay que visitar sí o sí si visitas la ciudad de Guayaquil. Estés de paso o estés de una visita turística o solo estás en algún evento, en unas reuniones, son esos lugares los recomendados. Estamos ahora bajando a la zona de retiro de equipaje. Siguiendo con el recorrido, esto es la parte de arribos nacionales. Está ese auto que ha estado prácticamente toda la vida ahí. Esta es una de las partes más bonitas. A esta zona verde, con plantas naturales, con cascadas, puedes escuchar el ruido del agua. Es un lugar muy bonito, es una característica muy importante del aeropuerto, lo verde que han querido hacerle para que sea muy atractivo a la vista. Estas son las dos bandas de equipaje para retiro de equipaje, valga la redundancia, nacionales. Guayaquil no, su fuerte no es el vuelo nacional, por eso solo hay dos bandas de equipaje, pero es así bastante amplio y bastante iluminado. Y este es el pasillo que ya te lleva hacia la salida. Y ya estamos llegando a la zona pública del Aeropuerto Internacional José Joaquín de Olmedo de la ciudad de Guayaquil. Y después vamos a continuar ya con el recorrido por los exteriores del aeropuerto. Ahora que ya vieron cómo es el ingreso, cómo es la llegada al aeropuerto, vamos a ir empezando con el recorrido. Pero primero les quiero invitar a que se suscriban al canal, le den like al video y comenten ¿qué les parece el aeropuerto de Guayaquil? ¿Les gusta? ¿No les gusta? ¿Han estado aquí? ¿No han estado acá? ¿Les gustaría conocer este aeropuerto? Lo que tú quieras, aquí abajo en los comentarios. No te olvides suscribirte. Y bueno, continuamos, más bien arrancamos ahora sí de lleno con este recorrido por el aeropuerto de Guayaquil antes de tomar mi vuelo hacia Quito. Estamos en la ciudad de Guayaquil, hay un solazo, 35 grados a la sombra, pero miren qué bonito que es. A mí esto me encanta. Miren, hay palmeras, hay vegetación. Aquí abajo hay unos pececitos que vamos a ir para abajo también. Llegué con unas 2 horas antes de la salida de mi vuelo para hacerles este reportaje. Pero miren lo que es, se siente como que estás en una pequeña selva. Acá miren, ese bosque de acá es realmente muy bonito. El exterior del aeropuerto es hermoso, creo que es de los aeropuertos, me atrevo a decirlo, repito, y es mi opinión personal. Si ustedes están de acuerdo conmigo, déjalo saber en los comentarios. Si no estás de acuerdo, dime qué aeropuerto es más bonito en su exterior, decorativamente, arquitectónicamente, y tiene toda esta cantidad de verde. Déjanos saber en los comentarios. Estamos en la zona, en el segundo piso, digámosle así, la zona donde son salidas nacionales e internacionales. Me crucé al frente para mostrarles de acá. Está el parqueadero.
bastantes parqueaderos, y recuerden que este aeropuerto en algún momento va a salir de acá y se va a dar paso a la construcción del aeropuerto internacional en Daular. Pero para que eso pase, según yo, son varios años más, porque este aeropuerto todavía está bastante holgado. Les dije 4 millones y un poco más de pasajeros, y tiene una capacidad, todo lo que ustedes ven acá, tiene una capacidad de 7.5 millones, así que todavía está holgado y hay espacio para que las aerolíneas sigan llegando a este aeropuerto. Acá tenemos la zona de las arrendadoras de auto. Veo que está Alamo, Enterprise y National entre las empresas que ofrecen ese servicio en el aeropuerto de Guayaquil. Una nueva panorámica y vamos hacia adentro de la terminal, pero antes de mostrar el segundo piso me voy a ir para abajo para mostrarle lo que más me gusta del aeropuerto. Para continuar con este video, hace un rato estaba aquí arriba, me vine al nivel de piso, llamémosle la planta baja. Aquí está la zona de la salida de los taxis oficiales, allá está el logo, o más bien el nombre del aeropuerto que vimos arriba. Y quiero mostrarles cómo se ve esta zona. Acá tú sales de acá, estas salidas nacionales, salidas internacionales está por allá. Ya vamos a ir a verlo también en un rato. Pero quería mostrarles algo que pasa aquí adelante. Vengan. Y esta parte para mí es la más bonita del aeropuerto. Hay estos peces koi, que si ustedes no lo sabían, fueron donados hace, ya van a ser prácticamente 20 años. Porque este aeropuerto, lo que ustedes ven aquí, esta infraestructura, estos ventanales gigantes, estos techos bonitos, fueron inaugurados ya prácticamente hace 20 años. Esta terminal opera desde el año 2006 y en ese momento la Embajada de Japón donó estos peces koi, que son muy caros, son muy exóticos y son muy bonitos, para el aeropuerto, y le da ese toque, no sé cómo decirlo, tal vez tropical, pero lo que más me gusta es vivo, esto es algo real, están las plantas allá, se ve espectacular. Y también puedes darle de comer a los peces, cuesta 10 centavos. Aquí están todos ya esperando que les lance la comidita, pero creo que están muy bien alimentados. Acá vienen miles de pasajeros al día y personas, entonces creo que están bien gordos. Bueno, cambiando de tema, miren qué lindo que se ve, las plantas, creo que se llama papiro esta planta de acá, las palmeras, otras plantas tropicales de allá. Es hermoso el paisaje, es muy lindo, relajante. Hay también una cascadita muy parecida a la cascada que vimos en la zona de arribos nacionales, y el nombre con el letrero de quién es. A ver, valga la pregunta, ¿quién es José Joaquín Olmedo? Es un poeta y un prócer guayaquileño, así que el aeropuerto lleva ese nombre en su honor. Y antes de ingresar, pero sí quiero ingresar porque si hace calor hoy en Guayaquil, está un solazo, quiero hacer un recorrido por afuera para que ustedes vean cómo se ve la vegetación. Está muy lindo, las plantas bien cuidadas, bien regadas, las palmeras, que son unas palmerotas. Está espectacular. Este aeropuerto, como les digo, es de mis favoritos. Y a esta zona, esta pequeña plazoleta, donde hay un poco de historia, y la foto del señor José Joaquín Olmedo. Acá están los taxis para los vuelos, para los pasajeros internacionales o nacionales también, la cooperativa oficial del aeropuerto. Y hemos llegado prácticamente, sí, hemos llegado a la puerta de salidas internacionales. Lo que me sorprende es que al ingreso del aeropuerto, y si vienes en auto, en Uber, lo que sea, va a haber una revisión de antibombas, y también hay guardias que revisan con detectores de metales, medidas de seguridad extra que se han implementado en este aeropuerto. Y también aquí en llegadas internacionales, los pececitos que están enormes y todo el paisaje hermoso que caracteriza este aeropuerto. Nadie me puede decir que esto no se ve bonito. Las palmeras, las plantas, los peces, cascadas de agua, es hermoso, muy relajante, muy lindo, es familiar, se siente relajante, no sé, a mí me encanta. Y ahora sí, para dejar de morirnos de calor, vamos a entrar por la puerta de arribos internacionales para mostrar la zona de arribos de ambas partes del aeropuerto, nacionales e internacionales. Muy bien, esta es el área de arribos internacionales. Yo siempre he opinado que el área no es muy grande. Cuando llega vuelo de Iberia, de KLM, esto se pone un caos, se aglomera tanta gente, es una locura. Pero bueno, es lo que hay. Este aeropuerto, les digo, tiene 20 años ya, pero así es el estado actual del aeropuerto por adentro. Tenemos acá un Krispy Kreme, tenemos McDonald's, hay pan de queso por allá. Mira, va a llegar Taco Bell, no sabía que iba a haber Taco Bell aquí en el aeropuerto. Tenemos una cooperativa de taxi, la cooperativa de taxi oficial del aeropuerto.
Puedes contratar el servicio de van, por ejemplo, para ir a Cuenca, que es algo que se usa mucho, comprar souvenirs, y así se ve esta zona del aeropuerto. Miren, esto es algo nuevo, no había visto. Hay una zona con algunos juegos de arcade, digámoslo así. Las maquinitas con las tenazas para ganar peluches. Y si salimos por allá, vamos a llegar a las oficinas de Taxa y las oficinas de las aerolíneas y de otras empresas también pero aquí en el aeropuerto. Pero eso de allá no nos interesa mucho, pero sí se ve la salida por esa zona. Hay una capilla. En el aeropuerto de Quito también hay capilla. No sé cuántos aeropuertos tienen capilla, pero en Ecuador los dos más importantes lo tienen. Entonces por aquí ahí salen los pasajeros internacionales y salen para acá a encontrarse con sus familiares. Y por aquí hay este cruce para pasajeros o cualquier persona que quiera irse hacia el otro lado. Y esto de acá quería mostrarles también. Son los premios que ha recibido el aeropuerto. Hace algunos años, creo que hasta más o menos, vamos a ver, tal vez creo que hasta el 2017 posiblemente, el aeropuerto fue elegido como uno de los mejores aeropuertos de toda Latinoamérica en su respectiva categoría. Mira, 2016 todavía había premios que recibió el aeropuerto. Ya no he visto en los últimos, posiblemente será 4 o 5 años que haya recibido estos premios, pero el aeropuerto en su momento fue altamente premiado por su calidad, por el servicio, y tuvo varios premios y reconocimientos internacionales. Miren, justamente del 2007 al 2022 el aeropuerto recibió todos estos premios y va a cumplir 20 años de funcionamiento esta terminal. Acá están las oficinas de las empresas arrendadoras de autos. Y acá tenemos una cafetería por este lado. Y acá hay otra cosa muy importante que ustedes tienen que conocer el día de hoy. Miren, esto es nuevo. Esta maqueta de aquí es nueva. No me acuerdo haberla visto. Pero aquí está la historia de las terminales aéreas del aeropuerto de Guayaquil. Terminal aéreo de Panagra, 1946. Después cambió al aeropuerto Simón Bolívar, que todavía, de hecho, la base de la Fuerza Aérea se llama todavía Simón Bolívar. Así era en ese tiempo el aeropuerto. Y después, bueno, esto no está tan así, que me falta una maqueta intermedia. Esta terminal de aquí después fue agrandada, fue remodelada, tuvo mangas de abordaje, que veamos que la podemos ver, no creo, pero así falta aquí una intermedia. Entre esta, que es la actualmente donde estamos, que el aeropuerto, valga decir, tiene 11 mangas actualmente. 11 mangas. Entre este y este falta una maqueta intermedia donde hubo un cambio, una transformación de esta terminal a un concepto más actual con mangas de abordaje, y después sí, ya vino a la terminal donde estamos hoy en día. Y esto es lo que les quería mostrar. Esta es la maqueta de lo que algún día podría ser el aeropuerto de Daular. De hecho la han actualizado hace unos años atrás, no se veía así esta maqueta, la han mejorado. Así sería potencialmente el aeropuerto de Daular. Se estima o se proyectan 3 pistas de aterrizaje en su etapa máximo de desarrollo. No quiere decir que cuando construyan esto en los próximos años lo vamos a ver así. Entonces van a tener 3 pistas de aterrizaje, hoteles, el mismo concepto que se maneja ya como una ciudad aeropuerto, con hoteles, con centros comerciales, con muchas facilidades, y así sería la terminal potencialmente del aeropuerto El Daular. Nueva torre de control, otro nivel de aeropuerto. Para que esto lo veamos en su desarrollo máximo, que lo vemos aquí con esta terminal gigante, todas las 3 pistas, tal vez ya no estemos ni siquiera vivos en este canal de YouTube, pero la idea es que los próximos años se inaugure una parte de esta terminal que vemos acá, una sección con una pista de aterrizaje, y después, según la demanda, y si sí lo amerita, por la demanda justamente, se van a ir abriendo las otras pistas. Y claro, si esto tiene más o menos un diseño, parece mucho al aeropuerto de Santiago, su diagrama, una terminal central, la pista al frente y 2 pistas de aterrizaje a los costados. En este caso sería 2 acá y la otra por acá. Todo esto es una proyección, es un tal vez, y todo dependerá de la demanda. Y bueno, aquí otra pregunta. ¿Ustedes qué opinan del aeropuerto El Daular? ¿Es factible? ¿Se debe hacer? ¿No se debe hacer? Yo personalmente considero que sí, pero una vez que este hermoso aeropuerto colapse, y para eso todavía le faltan 3.5 millones de pasajeros anuales de movimiento. Así que veremos qué pasa. La decisión está en otras manos, no en las nuestras. Pero a mí personalmente sí creo que Guayaquil necesita un nuevo aeropuerto, porque esta pista es corta, está rodeado de edificios, no puede crecer más la pista. Por temas de seguridad también necesita un nuevo aeropuerto, pero se deberá hacer cuando su demanda lo justifique. Tenemos una Fibeca, tenemos un Juan Valdez por acá.
un español y menestras del negro al fondo, junto con un lugar para guardar el equipaje. Eso es algo que siempre me preguntan, si hay lugar para guardar equipaje aquí en el aeropuerto de Guayaquil. E incluso hay un registro civil, si necesitas sacar una cédula de emergencia, vas a poder sacarlo aquí. Y bueno, ahora sí, vámonos al segundo piso, que son las zonas, más bien es el área de check-in de las aerolíneas. Hay también las oficinas de venta. Y bueno, así se ve el piso de arribos del aeropuerto, como lo pueden ver. Sí se siente el piso ya medio viejito, miren, ya aquí está, no, tal vez no lo ven en el video, pero está trizado, muchas de las esquinas están trizadas en el piso. Se ve opaco ya el piso, me acuerdo cuando esto abrió el aeropuerto brillaba estas baldosas, obviamente el tiempo va opacando cualquier material, es normal. Está súper limpio el aeropuerto, pero ya se ve ese ambiente un poquito viejito, por esos detalles como la del piso. Vamos ahora a estos ascensores para subir al segundo piso. Y nos vamos para arriba. Aquí en este lado hay dos ascensores. Al otro lado, que ya los vamos a ver, hay más ascensores y también escaleras eléctricas. Y hemos llegado al segundo piso, al piso de chequeo de las aerolíneas. Como vemos, el techo es totalmente cubierto con iluminación. Es algo que ahora nos fijamos mucho en los aeropuertos desde ustedes saben cuándo. Y así se ve el ambiente general del aeropuerto de Guayaquil en la zona de chequeo. Y esto es algo que me gusta muchísimo del aeropuerto de Guayaquil. Esperaría que en Quito algún día se haga también un recuento histórico. Es esto. Hay una pequeña exposición de aviones a escala, de aviones que fueron pioneros, que fueron muy importantes en la historia de la aviación ecuatoriana. Y valga decir, Guayaquil es pionero en la aviación ecuatoriana. Prácticamente la aviación nació aquí, la aviación ecuatoriana nació aquí en Guayaquil. Entonces han hecho este pequeño museo, digamos, con aviones representativos, como el Telégrafo 1, el primer avión que cruzó los Andes aquí en Ecuador, con el Aya Liut. Creo que dije el Aya y creo que es Elia. Me disculpan si lo mencioné mal. Aquí tenemos otro avión. ¿Cuál es este? Miren, 27 de diciembre de 1924, primer vuelo de Guayaquil a Quito en un tiempo de 2 horas y 10 minutos y altitud promedio de vuelo de 4.800 metros. Imagínense, iba literalmente este avión en su momento. Bueno, esta es la foto real. Este avión a escala en su momento, este avión fue prácticamente rozando las montañas para hacer el primer vuelo de Quito a Guayaquil, que hoy nos toma 30 minutos. En este avión tomó 2 horas 10 minutos. Esta es la zona de chequeo internacional de las aerolíneas. Está junto uno al otro. Aquí están las internacionales y allá están las nacionales. No hay ninguna división, no son islas. Aquí el concepto es una sola amplia zona de chequeo. Es bastante grande, pero obviamente cuando hay vuelos internacionales juntos como KLM, Iberia, esto puede colapsar y verse bastante lleno. Ahorita se ve bastante movimiento de gente, porque imagino que sale KLM en un momento más. Ya voy a ver qué vuelos salen. Creo que dije que había 2 ascensores de este lado, solo hay un ascensor extra, una escalera y una escalera eléctrica para subir. Solo hay una escalera eléctrica en el aeropuerto de subida, no hay una escalera eléctrica de bajada. Ya ahí sí, las escaleras, por ejemplo, el aeropuerto de Lima, que hicieron tipo de rampa, son una maravilla. Y eso sí, ahí sí es algo que hay que destacar, que esas escaleras son muy buenas. Más que escalera, digamos, rampa eléctrica. Digamos, lo comercial, tenemos souvenirs, casas de cambio, puedes comprar un chip internacional, cajeros. Ahí también hay una tienda ya de regalos. ¿Qué más hay acá? Otros restaurantes, hay un bread shop. Y por aquí son las salidas internacionales, que si todo sale bien, más adelante en unas semanas más voy a estar volando desde Guayaquil en una ruta, que no puedo decir cuál, es secreto, ya la verán en mi canal si es que todo sale bien. Un lugar, otro restaurante, pastelería, restaurante. Por ahí hay otro más y así se ve la zona de salidas internacionales del aeropuerto de Guayaquil. Obviamente también hay kioscos de autochequeo que para KLM, JetBlue, Avianca, Latam y American Airlines en esta zona. Yo no uso esto, no recomiendo que lo usen, están contaminando el planeta y gastando plata, no sirve para nada ese nylon. A ver si vamos para acá, vamos ahora a la zona de salidas nacionales. Esto de aquí no me gusta para nada lo que han hecho. Han hecho una especie de división, solo si quieres pasajero puedes pasar de aquí para allá. Si no eres pasajero, tienes que esperar a este lado, no sé, me parece terrible. Por ejemplo, Bogotá tiene este mismo concepto en la zona de aerolíneas internacionales, es un solo gran pasillo, llamémoslo así. Pero aquí y en Bogotá no hay esta división para que no se mezclen los pasajeros. Aquí lo hicieron esto y tienes que ir al chequeo ahí, muestras tu pase de abordar y te dejan pasar a esta zona. A mí personalmente no me gusta, parece un despropósito,
porque ¿para qué? Para eso está esas divisiones de las aerolíneas. Pero bueno, esto es lo que les digo, es como un prefiltro para pasar a counters de chequeo internacionales. En cambio acá en la zona de vuelos nacionales aquí no hay esa división, pero allá en internacional sí. No sé por qué, debe haber algún motivo que solamente la gente que administra el aeropuerto sabrá. Acá está la zona para comprar tu tarjeta de tránsito para Galápagos, si es que algún día vas para allá. Y empezamos aquí los counters de LATAM y Avianca, que son las dos únicas aerolíneas nacionales que operan vuelos regulares en este aeropuerto. Sus rutas hacia Quito y LATAM hacia Guayaquil. Seguimos caminando por acá y tenemos ya la zona, por ejemplo, acá están las aerolíneas, aquí puedes comprar pasajes de aerolíneas. Está Avianca, Air Europa. ¿Qué más tenemos por acá? LTN Ecuador, una agencia de viajes, pero miren eso. Todavía tiene el logo de Ecuador ahí, lamentablemente ya no existe. Speed Travel, no sé qué es, una tienda, parece que una tienda normal. Una Pharmacies, ahí alguna vez fue las oficinas de LATAM, me parece, de TAM eran ahí hace muchos años, ahora es una farmacia. Acá están los tickets, más bien, el punto de venta de tickets de LATAM y un KFC. Y par de cajeros más de dos bancos ecuatorianos. Acá están los baños. Yo estuve el otro día cuando llegué acá a Guayaquil en los baños de la zona de arribos nacionales. Estaban bastante viejitos, tengo que decirlo, pero después voy a entrar a los baños de la zona de salidas nacionales para ver cómo están y mostrarles, porque siempre me comprometí a mostrarles los baños de los aeropuertos. Así que bueno, vamos para adentro. Vamos, embarque nacional, y aquí hay que mostrar documentos y dejo de grabar por un ratito. Listos, librados, zona de seguridad, nos sacamos los zapatos y continuamos ahora por esta zona comercial donde tienes recuerdos, souvenirs, también tienes agua, tienes snacks, etcétera, etcétera. Y vamos ya llegando a la zona de las salas de embarque. Saliendo de la zona comercial tenemos la sala VIP, Aeropuertos VIP Club, dice acá, logo de Diners. No tengo tiempo para entrar, mi vuelo debería empezar a embarcar en unos 20 minutos, así que no tenemos esa oportunidad. Pero sigamos recorriendo esta zona para mostrarles cómo se ve. Acá hay un lounge de American Express, Banco Guayaquil. Supongo que si tienes esas tarjetas puedes ingresar acá. Tienes sándwiches del Español, un clásico. ¿Qué más tenemos por acá? Y aquí es la parte que las salas de embarque se vuelven mixtas según necesidad. Entonces, si un día hace falta más espacio en vuelos nacionales, se abre esta puertita y tienes una sala de embarque adicional. Y miren, ahí hay otro avión, dice Guayas, Hotel Charlie Sierra Alpha Charlie, otro avión histórico de Guayaquil, que fue tierra del nacimiento de la aviación ecuatoriana. Y algo que me faltó mencionar son las pantallas. Son pequeñas, no se ven mucho. De hecho me perdí, quería mostrarles las aerolíneas y los vuelos que estaban llegando al aeropuerto. Y por ejemplo, hay estas chiquitas donde vamos a ver los vuelos nacionales que están por salir en las próximas horas. Y no hay una pantalla grande informativa con todos los vuelos, como se ven por ejemplo el aeropuerto de Quito, el de Santiago, el de Lima, Bogotá. Aquí en Guayaquil no hay, así son las pantallitas con información de los vuelos. Son pequeñas, no me parece, debería ser mejor. Otra de las cosas que más me gusta y que me hace decir que estos son los aeropuertos más lindos son estos ventanales. Miren, enormes, altos, y te permite tener esta vista hermosa del paisaje y obviamente de los aviones. Guayaquil, como cuna de la aviación ecuatoriana, tenemos este otro hermoso avión. Este es el Ecuador 1, que realizó un largo viaje desde Estados Unidos hacia Ecuador. Es un clásico. Busca la historia del Ecuador 1 y es muy muy buena. Y creo que son 15, 20 años vienen a Ecuador los hijos del primer piloto que realizó este vuelo para conmemorar la aventura y la experiencia que vio su papá hace muchos años, pero obviamente en este avión versus los aviones modernos de la actualidad. Así son las salas de embarque, no las salas de embarque, sino el counter de chequeo para embarcar. Son cerradas. Nunca entendí bien el concepto, por qué las hacen encerrada, pero asumo yo que es para darlo como una especie de privacidad o de mayor control y que la gente no se aglomere alrededor del counter de seguridad. Pero así se ve acá las salas de embarque. Algunas donas adicionales por si acaso tengas hambre. Otro avión histórico. Mira, este es un Junkers
de Skavta. Pensaría que es la simulación de un Junkers. Miren aquí cómo se ve el aeropuerto iluminado. Obviamente estos días he tenido suerte en Guayaquil, he estado con sol, he estado despejado porque Guayaquil le pasa mucho lo que le pasa a Lima, que pasa nublado mucha parte del año. Entonces también esta iluminación tan linda que entra por los ventanales es muy favorable, pero igual, si está nublado, igual la luz natural entra e ilumina toda esta zona. Aquí hace tiempo había una sala VIP, creo que son años que no se abre una sala VIP en este costado. Y estamos llegando a las salas de embarque, a las puertas de embarque 3, 2 y 1, que esta es la zona que se amplió no hace muchos años atrás. La puerta 1, que es una puerta con 2 mangas, fue la última ampliación que se hizo del aeropuerto, no sé, me equivoco, tal vez unos 14 años atrás. Y aquí termina la zona de embarque, con la última sala, la 1. Y podemos ver para el fondo cómo es el aeropuerto. Hay unos árboles, pero estoy seguro que son artificiales, pero sí le dan un look and feel bonito, no tan frío con todo cemento, sino se diferente. Nuevamente, miren la altura de los techos, los ventanales, muy bonito. Y esto es lo que yo les decía, que es la última ampliación que hubo del aeropuerto de Guayaquil. No sé si hubo otra, puedo equivocarme, pero esta fue una de las ampliaciones que hubo cuando se abrió después de que se abrió la terminal en el 2006. Tenemos un Airbus 320 de Avianca. Es un Neo, no sé, todavía no he revisado qué avión es el que nos va a tocar de Quito. Aquí está la manga doble que les decía. Y recuerden que Guayaquil tiene 11 mangas de abordaje. Y este pasillo es larguísimo para allá, pero es súper bonito caminar por este pasillo, es súper amplio. Eso sí, el aire acondicionado del aeropuerto funciona todo muy bien. Se siente ventilado, se siente que se mueve el aire, no se siente calor pese a la temperatura bastante fuerte que está ahorita afuera en plataforma. Miren el piso, bonito. Este piso, me acuerdo, algún tiempo hicieron como una remodelación y cambiaron este piso más como acabado de madera. Y tenemos una vista perfecta de la plataforma, vemos los aviones aterrizar. Ahí tenemos un 319, que tiene la bandera de Ecuador en la cola. Vamos a ver si podemos hacer un poquito de spotting hasta que salga nuestro vuelo. Ahí estas estaciones de trabajo, ahí tienes enchufes. ¿Dónde están? Ahí están los enchufes. Puedes poder trabajar como ellos en tu laptop o cargar tu equipo sin ningún problema. Y hay bastantes sillas altas, trabajas ahí, puedes tener reuniones. Vamos a ver si hay wifi. Confirmadísimo, hay wifi y es gratuito. Hemos llegado a esta sala de embarque bajo el avión Ecuador 1. Voy a estar por aquí, pero quería buscar algo. Enchufes. Miren, los asientos tienen enchufes. De ese lado, acá este asiento también tiene enchufe. Entonces no sé cómo catalogar cada cuánto tienen enchufe, pero los asientos tienen enchufes para que estés también sentado, cargando tu equipo, trabajando en tu laptop, lo que tú quieras. Eso es lo importante, que haya bastantes enchufes para todos y puedas trabajar sin problemas. Y acá hay más enchufes, igualitos que los que vimos. Y me voy a instalar por acá. Ahí sí me encanta el aeropuerto de Bogotá, que tiene esas sillas tipo playa para ver aviones. Pero aquí creo que vamos a estar bastante cómodos y con vista al mar. Y miren, ahí está llegando el avión que nos va a llevar a Quito. Es el Hotel Charlie Sierra Foxtrot de Avianca. ¿Se acuerdan que les mencioné que Guayaquil es el aeropuerto con más movimientos, más despegues y aterrizajes del Ecuador? Es por este caso. Por ejemplo, esta es una Cessna 172, si no me equivoco. Es porque, bueno, ya apareció, miren, un Stationer pasó por atrás. Es porque Guayaquil es el aeropuerto con más operaciones privadas de escuelas de vuelo y aviación en general de todo el Ecuador. Por eso hay tantos vuelos y tantos despegues de este aeropuerto. Por eso aviones chiquitos. Ah, no, esta es una Stationer. La otra era una Cessna, pero no me acuerdo cuál era. Y obviamente son pequeños avioncitos que vuelan, pero es parte fundamental. Aquí hacen transporte de valores, van a camaroneras, mueven larvas. Entonces es muy importante. Este aeropuerto de Guayaquil es clave para la economía del país. Pueden ser aviones chiquitos, mueven muchos pasajeros al año, pero en general es muy importante para el país. Muchos helicópteros también. Aquí en Guayaquil hay muchísima operación de helicópteros que van a hacer prospección pesquera y muchos vuelos más.
y lo que les ofrecí. Vamos a ver cómo son los baños. Eso sí, aquí en Guayaquil, ojo al dato, punto negativo, no hay ningún bebedero de agua, no hay nada para llenar una botella, como si hay en Quito, si hay en Lima, si hay en Bogotá. Aquí en Guayaquil no hay nada. A mí personalmente no me gustan los baños del aeropuerto de Guayaquil. Se sienten, no sé si decirlos viejos porque en algunas partes sí está desgastado, sobre todo los baños de la zona pública del aeropuerto porque más gente los usa. Pero no sé, nada del otro mundo. El diseño seguramente hace 20 años era mucho mejor y se vea más bonito. Pero actualmente se siente como un terminal de buses. Nada del otro mundo, feo, oscuro. No me gustan los baños del aeropuerto de Guayaquil, pero es un tema personal mío. Si a ustedes les gusta, muy bien, a mí no. Es algo muy, muy personal. Y en las tardes, cuando el sol ya da por el otro lado, la luz entra por estas ventanas superiores. Entonces, en las horas que haya luz, va a ingresar algo de luz natural. Si está nublado, si está soleado como hoy, entra bastante luz natural. Y no sé, es pequeño el espacio, no es grande, no es un aeropuerto gigante. Al menos la zona de vuelos nacionales son de verdad, miren, uy, ya le dañé la hojita. Son plantas de verdad, me disculpo, son árboles y plantas de verdad. A ver, las plantas de abajo son de verdad, las de arriba, no, estas de aquí. Los árboles son de plástico, las de abajo sí son de verdad. Importante aclaración. Ya entiendo por qué este avión, este es el Junkers de Skavsta. Skavsta, para quienes no saben, era Avianca. Bueno, más bien, sí, antes fue Skavsta y ahora con el paso de los años se convirtió en Avianca. Y justamente Guayaquil, no aquí el aeropuerto donde conocemos hoy en día, porque este era un hidroplano, seguramente aterrizó en el río Guayas. El primer destino internacional de Skavsta, ahora Avianca, fue Guayaquil. En estos cielos, en estas tierras, en estas aguas, este avión aterrizó como la primera ruta internacional de Avianca hace más de 100 años. Por ejemplo, de estos detalles, algunas partes del aeropuerto que sí se ven sucias, manchadas, algunas partes de estos bordecitos tienen algo de polvo o hay un poco de basura en ellos, algunos bichos muertos, pero en general la limpieza del aeropuerto es impecable. Viviendo aquí. Ahí está la doble puerta de embarque en acción. Ya estamos abordando el vuelo hacia Quito. Y vamos a ver qué otras tomas captamos del aeropuerto para que ustedes lo vean en toda su magnitud antes de cerrar este aeroreportaje. Otro detalle muy destacado de este aeropuerto es la pasarela previa a la manga como tal de abordaje. Es de vidrio. Eso también le da un look muy bonito al aeropuerto y lo vuelve más llamativo. Incluso desde ahí puedes tomar fotos de los aviones. Entonces es otro punto a favor que tiene el aeropuerto. Esta vista de acá está bastante buena, podemos ver la pasarela abajo, es cuando arriba hacen vuelo, eso fue lo primero que les mostré en el video, y por la de arriba es donde acabamos de pasar en este momento. Podemos ver la estructura del techo del aeropuerto y ver el diseño general de la terminal para que vean cómo es. Ahí parece que es muy bonito, llamativo, los vidrios, el espacio, la iluminación, muy bien. La puerta de embarque, que igual ya les mostré, pero por si acaso unas tomitas para que me crean que estoy viajando. Un punto muy importante a destacar, la manga de abordaje tiene aire acondicionado. ¿Y por qué destaco eso? Porque varios aeropuertos en clima caliente, este tramo, desde donde estábamos atrás con vidrio acá, no hay aire acondicionado. Guayaquil sí puso aire acondicionado en su manga, lo cual está muy bueno.
Obviamente he pasado por aquí muchísimas veces, pero en video al menos no lo había notado y me parece que es algo importante de destacar. Oficial Luis Hinojosa, mis compañeros de la tripulación, les damos la bienvenida a bordo de vuelo 1670. Have a slide raft for water evacuation located in the front. Contacto con el agua. Sustraer los chalecos del avión es un delito penalizado por las autoridades. In the event of a water evacuation, a life jacket is located under or in the side of your seat. To use it, remove it. Dar nuestra asistencia. In the seat pocket in front of you or in the side of the seat, you will find a card with safety information. Please read it before takeoff. In the service unit above your seat, you will find a reading light and the call button for requesting assistance. Regulaciones aeronáuticas prohíben fumar a bordo, así como el uso o recarga de cigarrillos electrónicos, pipas y vaporizadores. Tanto fumar como manipular los detectores de humo de los baños. Indicator light will activate upon contact with water. Removing life jackets from the aircraft is penalized by law. En el bolsillo frente o al lado del asiento.